Juan Luis Cebrián ya se le veía que sobresalía de todos. En 1974 tomó posesión el nuevo gobierno de don Carlos Arias Navarro, que fue conocido como el gobierno del espíritu del 12 de febrero, porque venía con la idea de iniciar una apertura política. Uno de los referentes de esa apertura era el ministro de Información, don Pío Cabanillas Gallas, que colocó como director general de Televisión Española a don Juan José Rosón. Tanto Cabanillas Gallas como Rosón Pérez eran franquistas, pero habían visto cómo en la prensa escrita había una apertura que se había visto en periódicos como el Diario Ya por las mañanas o el Diario Informaciones por la tarde, y querían esa apertura de la prensa escrita llevarla a la televisión. Por ello, nombraron director de informativos de Televisión Española a don Juan Luis Cebrián Echarri, que como subdirector del periódico Informaciones era uno de los referentes de la apertura periodística en prensa escrita. Y cuando se lanzó aquella historia del espíritu de febrero de Carlos Arias, Pío Cabanillas y Juan José Rosón me llamaron, yo era subdirector de Informaciones, para dirigir los servicios informativos de televisión. La mentira, realmente yo venía de una familia del régimen, tenía toda mi historia de oposición era con Luis Jiménez, que había sido ministro de Franco y que era la democracia cristiana y tal, ¿no? Pero ahí es donde yo comprobé que era imposible que el franquismo sobreviviera a Franco. O sea, que yo estaba esos 8 meses en televisión y ver cómo funcionaba la estructura administrativa del Estado, pues me lo hicieron ver. El señor Cebrián Echarri nombró su segundo en Televisión Española al periodista don Mauro Muñiz, que venía de la extrema izquierda, aunque luego en los años 80 evolucionaría a posiciones muy de derechas. Éramos subdirectores Juan Luis Cebrián y yo. Juan Luis Cebrián le proponen ir de director de los servicios informativos, se va a la dirección de los servicios informativos y me quedo haciendo el periódico yo porque Jesús lo dirigía, pero había que hacerlo todos los días. El director no hace el periódico. ¿Cómo se ve la reacción a aquella marcha de que podía haber sido, digamos, el heredero y de repente prefería irse a televisión? Bueno, algunos siempre, nunca hay unanimidad. Y después de muchas dudas, presiones y diálogos con compañeros míos, puedo decir que llegamos casi, en vez de que llegué, que llegamos a la conclusión de que, bueno, que era bueno intentarlo. Se marchó con una normalidad absoluta porque le interesaba, porque tenía mejores condiciones económicas, era un sitio profesional muy bueno, y Jesús y yo nos quedamos con el periódico, él dirigiéndolo, te repito, yo haciéndolo. Aquel equipo instauró programas aperturistas como, por ejemplo, El Gobierno Responde, un tipo de programa en la que el presidente o los ministros tenían que responder ante un grupo de directores de periódico de distintas provincias que les iban preguntando sobre los problemas que había en la calle. ¿Cuál sería la actitud del sistema respecto a los grupos que podríamos denominar como izquierda? La izquierda y la derecha, términos para mí sumamente ásperos, anticuados y difíciles de precisar, no tiene otro límite para comparecer en la vida política que el sincero y legítimo acatamiento a la norma constitucional. Iba a hacer ese telediario un personaje emblemático de la televisión española, que era don Victoriano Fernández de Asís, un tipo genial. Dispone de medidas eficaces y a corto plazo para canalizar, apaciguar o yugular la subversión. Aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país. Yo creo que Cebrián era una persona, nada que ver con el Cebrián de hoy, pero sí que era una persona progresista que se enfrentaba más o menos lo que nos podíamos enfrentar entonces, ¿no? Pero lo cierto es que tuvimos unas parcelitas de libertad en el telediario que yo hacía, en el de la segunda cadena, que estaba Arozamena. Sobre la etapa de la apertura en Televisión Española hay un debate sobre si se podía hablar de una etapa de independencia o no. Porque aunque sin duda era una etapa en la que Televisión Española realizaba una cobertura favorable a la apertura democrática, es cierto que no lo hacía por independencia de los periodistas del poder político, lo hacía por dependencia del poder político, en este caso de don Pío Cabanillas Gallas, que era quien había ordenado que se hiciera esa apertura. Española, Juan Luis Cebrián, ¿no? Que era la época de apertura y no lo fue. Eso es lo que yo sostengo, no lo fue, sino que hubo incluso pequeños retrocesos.
quizá, pero en esa época de repente apareció como una especie de comisario político, que era Cruz Martínez Esteruelas, ministro con Pío Cabanillas, y entonces ese señor exigía ver, antes de emitirse el telediario, todas las informaciones referentes a su ministro, y decía esto va o esto no va. Eso no había pasado nunca que yo recuerde antes. Ahí tuve un bache Cebrián, yo le veía como muy, con cierto aire, con miedo, vamos, sometido a las presiones de los Pío Cabanillas o de quien fuera, y él tenía que someterse a aquello, y a mí también me censuró muchas veces mis columnas, me quitaba cosas, yo era... ¿Informaciones? Sí, bueno, me quitaba... En octubre de 1974, don Pío Cabanillas Gallas fue destituido como ministro de Información por ser demasiado estigmatizado por el búnker. El búnker no tenía poder como para parar la apertura democrática, pero sí tenía poder suficiente como para neutralizar a un ministro que se estigmatizara demasiado, como le pasó al señor Cabanillas Gallas. Y la queda del señor Cabanillas trajo la dimisión de Rosón como director general de Televisión Española y la dimisión del señor Cebrián Echarri como director de informativos. Estamos aquí y tenemos una misma experiencia, los tres hemos pasado por la dirección de los servicios informativos, yo todavía estoy. El poder del gobierno en una sociedad normalmente constituida y un Estado moderno es inmenso. Y además maneja la televisión en este caso. Eso es lo que acabas de decir tú, Juan Luis, realmente me parece lógico que lo digas, me parece fuera de tono que lo digas, y yo creo que eso no es así. Tú a lo mejor tienes experiencias que te llevan a pensar eso, pero yo creo que... Mi experiencia es que me fui de esta casa porque el poder, aquel poder no es que manejara la televisión. A don Juan Luis Cebrián. Y ahí sabe que hay muchos debates entre quienes sostienen que era como un símbolo de aperturismo. El símbolo del aperturismo llegó con Pío Cabanillas, está claro. Juan Luis Cebrián es ahora mismo un pope del periodismo, un empresario de prestigio y bien remunerado. Lo que pasa es que Juan Luis Cebrián llegó de ser un desconocido a director de informativos, sin etapas intermedias. Y bueno, yo no recuerdo en su gestión nada especial. En la de Pío Cabanillas como director general, sí, naturalmente, era un momento en que la transición democrática necesitaba de televisión. ¿Sabe una leyenda negra que hay? Lo malo de estas leyendas es que a veces se repiten tanto que se convierten en verdad sin serlo, de que dicen que en esa etapa hubo una reunión del Partido Comunista en Italia y Televisión Española grabó las imágenes. Bueno, el rumor lo que dice es que fueron tomadas por alguien de Televisión Española, cuyo nombre me ahorro porque yo no tengo confirmación de ese rumor, fueron remitidas al director de informativos y el director de informativos la remitió a la Dirección General de Seguridad. Rumor que nació allí mismo en Televisión Española y que luego se ha expandido, aunque como ocurre con el rumor se va transformando. ¿En qué año fuiste director de informativos? En el año 74, cuando Rocío Jurado salía con los escotes aquellos y formaba aquellos follos. Ella no se acuerda del año, pero yo sí, porque estaba con Chicho Ibáñez Serrador y con Fernando Gutiérrez. Lo que pasa es que yo todavía no me he tenido que marchar. A lo mejor es que las situaciones son distintas, o cada uno piensa sobre... absolutamente distintas, y además yo creo que esta situación, sin duda alguna. El señor Cebrián Echarri no volvería nunca más a trabajar para la televisión pública, aunque en varias ocasiones se especularía con un inminente regreso que al final nunca se produciría. Había efectivamente en el país una cierta inquina, porque ellos esperaban el grupo Prisa mejor, ¿no? Que su hombre, que era Juan Luis Cebrián, fuera el primer director general del ente público en el 82, y resulta ser yo. Y entonces, pues claro, yo no era bienvenido, no era muy amado. Eso por un lado. Y en la batalla interna, que no salió en los periódicos, yo no sabía que Juan Luis Cebrián era candidato. Pronto decidió ser la María Antonia Iglesias del franquismo postrero. María Antonia Iglesias es una santa al lado de este hombre que dirigió
los servicios informativos de Carlos Arias Navarro. Vive es una persona que fue director general de los servicios informativos de televisión durante el franquismo. Duré 7 meses escasos y dimití precisamente porque comprobé que no se podía informar en libertad con la dictadura, es decir, lejos de ser vocero de la dictadura, lo que traté fue de ser un submarino de la libertad. Comisario jefe del franquismo, comisario jefe del antifranquismo, y además nunca está contento, encima odia al mundo, no sé por qué. Pues esa mira, era hora de que se marchara. Y otros, mira, este se marchó y ahora vuelve. A mí me decían, le has estado calentando la cama. No era así en absoluto. ¿Pero cuáles son los momentos más amargos que usted ha pasado en su vida de periodística? Yo creo que los momentos más amargos los he pasado en Televisión Española.